Si yo te digo que Dios no hizo la creación en 7 días, ¿me creerías? ¿Qué pasa si yo te digo que todo lo que has leído en el Génesis durante toda tu vida lo has entendido de una manera incorrecta y por eso tienes ese pensamiento que vemos en las películas que hacen de la Biblia, que relatan la creación, que vemos que Dios hablaba e inmediatamente la creación venía a la existencia de una manera física? ¿Qué pasaría si yo te digo que todas esas ideas que has tenido en la cabeza por años y años, muy seguramente son falsas y que esa no es la realidad de la cual habla la palabra, sino que la Biblia nos habla acerca de algo totalmente diferente, pero que no nos hemos dado cuenta, aunque lo hemos leído muchas veces? Hoy quiero hablarte acerca de esto, de cómo la palabra nos deja ver claramente que la creación no surgió así como lo imaginamos, de que Dios hablaba un día y enseguida las cosas surgían, como aparentemente es lo que nos quiere dar a entender el versículo 1 del libro del Génesis, donde dice, el día 1 Dios dijo tal cosa y las cosas sucedieron. Pero si llegamos al capítulo 2 encontramos algo bastante interesante, que creo que muchas veces hemos leído esto, pero hemos pasado como que a la carrera y no entendemos verdaderamente lo que el versículo 4 del capítulo 2 nos está diciendo, versículos 4 y 5. Allí Dios nos da una revelación bastante enorme, profunda, bastante importante acerca de cómo sucedió todos estos eventos de la creación. Mira lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Luego de que la palabra nos relate cada día y lo que Dios iba diciendo y lo que iba surgiendo, encontramos este versículo 5 que nos dice que Dios creó todas estas cosas antes de que fuesen sobre la tierra. Y da la explicación del por qué. Aún no había hombre para que labrara la tierra y aún no había llovido. En este sentido, estamos entendiendo, podemos entender por medio de este versículo que la creación de la cual Dios estaba hablando en el capítulo 1 era una creación primeramente espiritual. Dios estaba creando en el día 1, en el día 2, en el día 3, hasta el día séptimo en el cual descansó. Dios estaba creando, pero en el mundo espiritual. Todas estas cosas que dice, no, y el Señor dijo que las aguas produzcan peces, eso sucedió primero en el mundo espiritual, no sucedió físicamente de una manera inmediata. Por eso aquí el versículo dice que Dios creó toda planta del campo antes de que fuese sobre la tierra. Está hablando de una creación que fue primero en sus pensamientos, cuando Dios estaba allí en la eternidad y se le iba ocurriendo todas las cosas que iba a plasmar aquí sobre la tierra para que el hombre gobernara sobre todo. Entonces, aquí la Biblia nos da ver claramente que era una creación primeramente espiritual. Luego, después de que Dios crea al hombre, todas esas cosas empiezan a surgir, digamos, paulatinamente. El hombre empieza a labrar la tierra, la tierra empieza a dar su fruto. Es lo que nos está diciendo la Biblia. ¿Cuántas veces no habías leído este versículo y habías pasado como por alto esta gran información, esta gran revelación que la Biblia nos está diciendo? Y si vamos al Salmo, a los libros de los Salmos, encontramos también a un David que tenía una revelación profunda acerca de Dios y David nos da luz acerca de cómo es esto posible. ¿Cómo es esto de que realmente Dios todo lo que crea en este plano físico, incluso las cosas que pasan en nuestra vida, primero Él las crea en ese ámbito espiritual? En el mundo espiritual suceden primero las cosas que luego vemos reflejadas aquí en el mundo físico. Así fue que Dios creó todo lo que existe. Y mira lo que dice David en el Salmo capítulo 139, versículo 16. Esto también nos da una gran revelación. El rey David dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. David, teniendo un conocimiento profundo del Señor, él dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas, creadas sin faltar ninguna de ellas. ¿Qué estaba diciendo David? Antes de que David naciera, cuando David estaba siendo formado en el vientre de su madre,
todas aquellas cosas que sucedieron después, por ejemplo, que David nació, que David fue rey, que David iba a matar a Goliat, que David iba a pelear con osos, con leones, todas esas cosas ya Dios las había escrito en su libro. Ya Dios la había escrito espiritualmente. En el ADN de David espiritualmente, ya todas esas cosas eran una realidad. Ahora, ¿qué faltaba? Que todas esas cosas vinieran al plano físico. David nos está diciendo, hey, todo lo que pasó en mi vida, ya el Señor lo había dicho desde antes, lo había escrito desde antes. Yo fui rey porque así el Señor lo escribió. Yo maté a Goliat porque así el Señor lo escribió. Yo peleé con un oso, con un león y los vencí porque así el Señor lo escribió. Entonces mira cómo David nos está dando esta gran revelación. Todo lo que pase aquí en el mundo físico, primero pasó en el mundo espiritual. Y así fue con la creación. Y hemos leído siempre una creación espiritual y no nos estamos dando cuenta y pensamos que es una creación natural. Y hay otro versículo que es bastante interesante también y quiero compartirlo con ustedes. Porque así creo que nosotros logramos entender que no solamente con el ámbito de la creación, de cómo Dios creó el mundo, sino también todas las cosas que pasan en nuestra vida. Debemos entender y ser capaces de discernir que el Señor, que Dios, nuestro Dios, es un ser espiritual. Y por lo tanto, todas las cosas primero suceden en su mente espiritual, en sus planes espirituales, para que entonces vengan a la realización en el plano físico. Y en Hebreos capítulo 11, cuando nos habla acerca de la fe, empieza a hablar acerca de la fe en este capítulo y menciona a muchas personas que vivieron por fe, que hicieron cosas por fe, que actuaron en base a cosas que aún no estaban viendo físicamente, pero que espiritualmente ellos creían que tenían un Dios que era espíritu, un Dios que cumplía sus promesas y sus palabras. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Si hoy hay un sol que está brillando allí, fue porque el Señor un día, antes de que pasara físicamente, Él dijo, yo voy a crear el sol. Y creó el sol ese día, literal lo creó ese día, pero no físicamente, sino en su mente, espiritualmente. Ya él tenía esa idea, ya la había plasmado espiritualmente, pero con el tiempo eso que era algo espiritual vino a ser algo físico. Así es que el Señor se mueve, así es que el Señor planea todas las cosas antes de que nosotros las veamos aquí en el plano físico. Así también Él decide toda nuestra vida. Hay cosas que nosotros decimos, ay Señor, gracias porque recibí esto, pero créeme que desde antes que Él te llamara, ya Él había escrito todas esas cosas que iban a suceder en tu vida sin que faltara una de ellas, como dijo el rey David. Lo que se ve salió de lo que no se ve. La creación física que hoy vemos salió de esa creación espiritual que sí fue realizada en 7 días, pero la creación física no fue realizada en 7 días. Con el tiempo eso que era algo espiritual, vino a dar luz, vino a permitir que lo que hoy vemos físicamente se estableciera y hasta el día de hoy se siguen repitiendo las estaciones días y noches, como primero se dijo espiritualmente, porque nuestro Dios es un Dios grande. Y cuando entendemos esto de esta manera, nos damos cuenta de lo maravilloso que es el Señor. A Él no se le escapa nada, ningún detalle. Ya Él todo lo tiene escrito allí en su libro, como dice el rey David. Y si está escrito en su libro, créeme que va a venir a la realización. Así como la creación, hoy la vemos. Hoy vemos el sol, hoy vemos los animales, hoy vemos las plantas, hoy vemos todo eso. Pero todo empezó en un pensamiento del Señor. Así como tú, primero fuiste un pensamiento y hoy estás aquí viendo este video. Hoy estás aquí porque tienes hambre y sed por conocer más acerca de Dios. Te quiero invitar que si ese es el caso, deja tu opinión en los comentarios acerca de esta información. ¿Habías escuchado esto? ¿Te habías detenido en este versículo de la Biblia que nos da a entender precisamente esto, que Dios creó todo antes de que fuese sobre la tierra? Déjame tu opinión ahí, comparte este video con una persona que tú sepas que le pueda ser de bendición, de edificación. Mi nombre es Wilton Martínez y suscríbete a este canal porque siempre estamos compartiendo este tipo de contenido que es de edificación para aprender más acerca de la palabra y acercarnos a Dios, nuestro Señor, nuestro Padre y nuestro Creador. Sin más que decir, Dios te bendiga y nos estamos viendo por aquí después.